Muy buenos días. Bienvenidos a este segundo video explicativo de la competencia 2 de la asignatura Seminario Integral 4. En esta segunda competencia veremos todos aquellos elementos que se encuentran implicados en la investigación científica, desde el método científico, un protocolo de investigación, una tesis de grado, hasta un artículo científico. Vamos a iniciar con el método científico. Podemos decir que el método científico es un proceso que consta de diversos pasos, los cuales se encuentran ordenados de una manera sistemática. Ese proceso va a conducir a la generación de conocimiento científico. Por ejemplo, cuando un investigador científico se topa con un hallazgo de interés, lo primero que hace es observarlo con detenimiento. Luego se plantea preguntas, por ejemplo, el cómo o el por qué sucede dicho hallazgo. Posteriormente va a formular una explicación provisional de lo que ha observado y de sus posibles causas, es decir, va a formular una hipótesis. Esta hipótesis debe ser comprobada o descartada y para ello se llevarán a cabo múltiples experimentos. De estos experimentos se van a obtener resultados. Estos resultados deben de ser repetidos. ¿Por qué deben de ser repetidos? Bueno, para verificar que sean reproducibles. Que sean reproducibles quiere decir que después de realizar varias veces los mismos experimentos bajo las mismas condiciones, se obtienen los mismos resultados. También se van a analizar los datos para comprobar si la hipótesis que se planteó es o no correcta. Se van a sacar conclusiones para de esta manera dar explicación al hallazgo inicialmente observado. Finalmente, los resultados que se obtienen deben de ser difundidos o divulgados en el medio científico a través de congresos o a través de su publicación en revistas científicas. La investigación científica debe ser planeada de una manera adecuada. Por ello, es necesaria la elaboración de un documento en el que se van a describir de manera detallada todos los procedimientos que se vayan a realizar. A este documento se le conoce como proyecto o protocolo de investigación. En ese proyecto o protocolo de investigación debe quedar muy claro cuál es el objetivo que se desea alcanzar, cuáles son los instrumentos y las técnicas que se van a emplear para lograr ese objetivo, y eso se va a hacer tomando en consideración los recursos tanto económicos como humanos y de infraestructura de los que se dispone. Los proyectos de investigación a menudo se realizan en el ámbito académico para formar investigadores en un área específica del saber. Las tesis de grado, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, generalmente son precedidas por la elaboración de un proyecto de investigación en donde, como ya les dije, se establece lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Si ustedes decidieran realizar una tesis, lo primero que deben preguntarse es, ¿para qué estoy haciendo la investigación? O sea, como ¿por qué me metí en esto? Si solo lo están haciendo como un requisito para titularse, por ejemplo, lo más probable es que todo ese proceso les vaya a resultar muy cansado, tedioso, y que los resultados que obtengan no sean los mejores. Pero si están investigando sobre un tema que realmente les interesa, les emociona y les apasiona, lo más probable será que sus resultados vayan a ser muy buenos e innovadores. Un proyecto de investigación para una tesis de licenciatura evidentemente no tiene el mismo rigor que para una de posgrado, pero deben de saber que sí es un reto e implica muchísimas horas de trabajo y de dedicación. ¿En cuánto tiempo se realiza una tesis? Bueno, pues varía dependiendo del grado. Por ejemplo, si el grado que se va a obtener es el grado de licenciatura, pues la tesis dura aproximadamente de 6 meses a 1 año a lo mucho. Las de maestría duran alrededor de 2 a 2 años y medio, mientras que las de doctorado entre 3 y 5 años. Entonces, en conclusión de lo que les he dicho, toda tesis profesional es resultado de la aplicación del método científico en el proceso de la investigación y por lo tanto debe escribirse un protocolo o proyecto de investigación previamente a la realización de esta.
Vamos a suponer que ya decidieron realizar una tesis de licenciatura y ya saben que van a iniciar escribiendo un protocolo o proyecto de investigación. Pero, ¿qué elementos debe contener ese documento que van a elaborar? Bueno, primero que nada, debe quedar muy claro que existen diferentes formatos, pero de manera general, un protocolo de investigación debe incluir los elementos que a continuación les voy a mencionar. El proyecto, por supuesto, deberá contener un título. Generalmente, cuando es tesis de licenciatura o de maestría, es el director de tesis quien da título al proyecto. Cuando ya es una tesis doctoral, el estudiante debe ser capaz de proponer tanto el tema de la investigación como el título. Un protocolo, además, debe tener un índice general y un índice de figuras y de tablas en caso de que el documento las contenga. Debe tener también un resumen, una introducción, debe contener una sección donde se revisa exhaustivamente la literatura y de la que se va a generar el apartado de antecedentes, que son investigaciones previas que estén muy relacionadas con el tema del protocolo y que podrían ser del mismo grupo de investigación o de otros grupos. Se va a escribir también una justificación, una hipótesis. El protocolo también debe contener los objetivos que se desean cumplir con la investigación y una sección de materiales y métodos que incluye el diseño del estudio, la población o muestras que se van a someter a estudio, las características de esa población o de esas muestras, cuáles son las técnicas que se van a emplear para obtener los resultados y las pruebas estadísticas con las que se van a analizar los datos que se obtengan. Finalmente, el protocolo también debe contener un apartado en donde se enlisten todas las referencias bibliográficas que se emplearon para escribir dicho protocolo. Lo que vamos a hacer a continuación es describir cada una de estas secciones por separado. Empecemos con el título. La función del título es identificar al objeto de estudio y describir con claridad todo el contenido de la investigación. Aquí tenemos como ejemplo el título de un protocolo de investigación de nuestro grupo. El título es Aislamiento y caracterización de una cepa regional de Azotobacter spp con potencial biofertilizante. Aunque no existe una receta mágica para elaborar un buen título, sí se pueden considerar los siguientes aspectos. Se debe representar en el título realmente lo que se desea investigar. En este ejemplo, nosotros podemos ver claramente que lo que se desea hacer es aislar y caracterizar una cepa de una bacteria del género Azotobacter para verificar si tiene potencial para ser utilizada como biofertilizante. Un biofertilizante es un producto muchísimo más amigable con el medio ambiente que los fertilizantes químicos que se utilizan para mejorar la producción en los cultivos. Estos fertilizantes químicos han generado grandes daños en las tierras de cultivo, es por eso que se están buscando alternativas. Bueno, el título debe estar directamente relacionado con el objetivo general de la investigación. Más adelante vamos a ver si este título está relacionado o no con el objetivo general de este protocolo. El título debe ser preciso y debe ser breve. Por ello se recomienda que no abarque más de 2 líneas. En el caso de que no sea posible formular un título corto por la dificultad de expresar con pocas palabras la idea que encierra la investigación, entonces se podría redactar un título corto y complementarlo con un subtítulo, por ejemplo. Por último, se debe tener cuidado especial con el lenguaje que se utiliza en la redacción del título. Debe de buscarse que el título no esté redactado con un lenguaje rebuscado o muy complicado. Bueno, pues ya tenemos el título. Lo que sigue es redactar el resumen del protocolo de investigación. Sin embargo, en el documento escrito, antes del resumen, va a ir un índice general y en caso de que el documento contenga tablas o contenga figuras, también va a haber un índice de figuras y un índice de tablas o cuadros. Obviamente los índices se elaboran hasta que ya se finalizó con la escritura del documento. ¿Por qué? Pues porque deben
colocarse en los índices las páginas en las que se encuentran los diferentes temas y subtemas. Generalmente el índice general sigue esta estructura o este formato. Los índices de figuras y cuadros que van al principio no reciben un número de páginas, sino que se designan de esta manera. Los temas se van a indicar con número romano y los subtemas se van a indicar con el número del tema seguidos de un número. Por ejemplo, aquí en el tema 3 hay 3 subtemas, entonces estos se van a denominar 3.1, 3.2 y 3.3. En el caso de que dentro de ese subtema exista una división, como en este caso del 3.3 hay una división, entonces eso se va a denominar 3.3.1 y así sucesivamente. En los índices de figuras y cuadros que no se muestran aquí, se va a colocar el número de figura o tabla, se va a colocar su descripción y el número de la página en donde se localice dicha tabla o dicha figura. El proyecto de investigación deberá ser resumido en no más de 250 palabras y debe contener la siguiente información. Número 1. Debe contener el problema que da lugar a la investigación. Aquí en el resumen del protocolo aislamiento y caracterización de una cepa regional de Azotobacter spp con potencial biofertilizante que les puse de ejemplo, podemos leer en rojo que lo primero que se escribió fue precisamente ese problema que ha dado lugar al trabajo de investigación y dice que los fertilizantes químicos han dañado a las tierras de cultivo. Ese sería básicamente el problema que da origen a la investigación. Luego, el resumen habla de que lo que se ha utilizado como una alternativa a los fertilizantes químicos son los microorganismos diazotróficos. Esos microorganismos diazotróficos son microorganismos que tienen la capacidad para fijar nitrógeno. La bacteria Azotobacter es una bacteria que tiene esa capacidad y que además de ello también es antagonista de uno de los principales hongos que daña los cultivos de maíz y merma su producción. Esas características de Azotobacter le permiten ser utilizada como principio activo en la producción de biofertilizantes con alta efectividad. Y si a eso se le suma que en este estudio lo que se pretende es aislar una cepa regional o autóctona que ya se encuentra adaptada a las condiciones de la región, pues su establecimiento se va a facilitar. Esto que les acabo de mencionar habla del segundo punto que se debe contener en el resumen, que es la contribución potencial que podría lograrse con este protocolo de investigación. Luego, en naranja podemos observar que se mencionan los objetivos que se desean alcanzar con la investigación y finalmente lo que está en rosa es todo lo que se va a hacer para alcanzar dichos objetivos, es decir, se observa en rosa la propuesta metodológica. La introducción es una de las partes más importantes de un trabajo de investigación, pues de ella depende que se capte la atención del lector. La introducción es como la carta de presentación, por ello debe ser escrita de manera adecuada y presentando todos los datos necesarios para conectar al lector con el tema. Sería la introducción el lugar para definir los términos, las abreviaturas o siglas que se van a usar a todo lo largo del documento. La introducción del proyecto es corta, puede ir desde unas 2 hasta unas 5 páginas, dependiendo del tema que se aborda. Y de manera general podemos decir que en ella deben mencionarse todo lo que se sabe del tema, todo lo que no se sabe y las razones por las cuales se realiza el proyecto de investigación. La revisión de la literatura implica hacer una búsqueda extensa y consultar la bibliografía útil, actualizada y por supuesto que esté relacionada con el tema que se desea investigar.
De esa revisión se va a obtener toda la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro tema de investigación. La revisión de la literatura debe ir de lo general a lo particular o específico. Por ejemplo, en el protocolo que he venido utilizando como ejemplo, tenemos el índice de los temas y subtemas de la revisión de la literatura. Primero, se habla de manera general de la importancia del nitrógeno en la agricultura y la problemática que hay en ese sentido y que ha sido causada por el uso de los fertilizantes químicos. Luego se habla de los fertilizantes en general, de los biofertilizantes y dentro de ellos se trata el subtema específico del papel que cumplen los microorganismos en la tierra. Luego se habla de las bacterias encargadas de fijar el nitrógeno y de los tipos de bacterias fijadoras y dentro de estas de las que son no simbióticas. Ya que se habló de las bacterias fijadoras de nitrógeno no simbióticas, se puede ya hablar del género Azotobacter, de sus características generales y de su uso como biofertilizante. Como esta bacteria pretende ser utilizada como biofertilizante en los cultivos de maíz, se habla del maíz, de sus generalidades, de la importancia que tiene en la población y por último se habla de cuáles son los estudios previos que se han realizado acerca del uso de biofertilizantes en los cultivos de maíz. Esta revisión de la literatura puede hacerse en libros, en artículos publicados en revistas científicas, en páginas web y otras fuentes de información válidas. Entonces, de la revisión exhaustiva, actualizada y relevante de la literatura que existe en torno al tema de investigación que hemos planteado, se va a generar ese apartado de antecedentes que nos va a informar acerca de lo que se ha hecho en materia de la investigación que es de nuestro interés. En esa sección de antecedentes debe contenerse los resultados o hallazgos de estudios preliminares del mismo grupo que realiza la investigación, pero también de otros grupos de científicos nacionales y extranjeros que obviamente trabajen en el tema en cuestión. En la justificación se van a presentar los argumentos o motivos por los que se decidió realizar la investigación, resaltando la importancia de ello. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen por simple capricho. Ese propósito debe ser lo suficientemente significativo como para que se justifique la realización del proyecto de investigación. Debe explicarse por qué es conveniente llevar a cabo esa investigación y cuáles serían los beneficios que van a derivar de ella. Generalmente la justificación no excede de una página. En la justificación del protocolo que hemos utilizado como ejemplo, se resalta la importancia y la conveniencia de utilizar biofertilizantes como alternativa a los fertilizantes químicos, ya que estos últimos ocasionan daño al suelo, al ecosistema y a la salud humana. Además, se hace énfasis en que el biofertilizante que se quiere investigar se va a producir a base de un aislado regional de Azotobacter y que la finalidad de emplearlo es que promueve el crecimiento de los cultivos de maíz, ya que Azotobacter es una bacteria que fija nitrógeno y además es uno de los principales antagonistas de un hongo que frecuentemente afecta los cultivos de maíz. La hipótesis es una proposición provisional o presuntiva que realiza el investigador y en la que se especula sobre los resultados de la investigación. La hipótesis es lo que se va a confirmar o en su defecto lo que se va a descartar después de concluir la investigación. Por ejemplo, en nuestro protocolo especulamos que sería posible aislar una cepa regional de Azotobacter que tuviera un alto potencial como biofertilizante y que sería antagonista de los hongos que comúnmente afectan los cultivos de maíz. Los objetivos nos van a indicar lo que se espera
de la investigación y van a definir la forma en la que se va a alcanzar el resultado. Plantear un objetivo es determinar la meta a la que se desea llegar mediante la investigación. Los objetivos, además de ser claros y precisos, deben ser congruentes con el problema y con la hipótesis de investigación de la que forman parte. Los objetivos deben escribirse con un verbo en infinitivo que indica la acción que se va a realizar. Hay dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar. La redacción del objetivo general guarda mucha similitud con el título de la investigación. Si ustedes observan el título del proyecto y el objetivo general, se darán cuenta que son iguales, solo que en el caso del objetivo general, estos verbos se encuentran en infinitivo. Los objetivos específicos van a representar las acciones que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Estos van a facilitar el cumplimiento del objetivo general y ayudan a alcanzar etapas o a resolver aspectos relacionados con el proceso. Por ejemplo, el objetivo número 1 y el objetivo número 2 son aislar una cepa regional de Azotobacter y luego caracterizarla. El tercer objetivo sería determinar si esa cepa aislada tiene potencial para promover el crecimiento vegetal en general. Luego se evalúa su capacidad como promotor ya específicamente en la germinación de semillas de maíz y el último objetivo específico sería realizar pruebas para determinar su antagonismo con los principales patógenos que causan que el tallo del maíz se pudra, lo cual merma la producción. En la metodología se indica cómo se va a llevar a cabo la investigación para cumplir los objetivos y verificar la hipótesis. En esta sección se va a diseñar el estudio, se va a seleccionar la población y o muestras que se analizarán, se va a establecer el número de muestras o de personas que van a ser analizadas y las características o los criterios que deben ser tomados en cuenta para poder incluirlos o no en la investigación. Estos se llaman criterios de inclusión y de exclusión. Además, en esta sección se van a describir de manera muy detallada todas las técnicas metodológicas paso a paso, con cantidades de reactivos, tiempos de incubación, etcétera, que se llevarán a cabo para obtener los resultados. En la sección de bibliografía se detalla pues el contenido bibliográfico que ha sido consultado. La información que se utiliza para construir los antecedentes, la revisión de la literatura, etcétera, se presenta como una cita o una referencia bibliográfica. La cita bibliográfica puede ser, ya habíamos visto, que puede ser de libros, de revistas, índices, páginas web, catálogos, documentos oficiales, otras tesis, etcétera. El propósito de las citas bibliográficas, pues es, por un lado, otorgarle crédito al autor correspondiente, fundamentar el problema de la investigación, permitir que los lectores conozcan las fuentes documentales en relación con los autores, el tipo de revistas y el año en que se realizó el estudio, entre otros aspectos. Existen diferentes maneras de referir y de escribir a las citas bibliográficas. Las más comunes son las del sistema APA y las de Harvard, que luego van a ver. Bueno, todo el proceso de investigación, ustedes ya saben hasta este punto que se inicia con un buen protocolo en el cual se va a marcar el camino a seguir para alcanzar los objetivos planteados. Cuando este trabajo de investigación se concluye, se debe preparar un informe final donde se presenten los resultados de ese largo proceso de investigación. El formato para realizar ese informe final podría ser una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, o bien ese informe final podría ser la publicación de un artículo en una revista científica.
En las tesis de grado se han establecido diversas propuestas de formato que dependen básicamente del programa de licenciatura o posgrado en cuestión. Como pueden observar aquí, en general, los elementos que constituyen a la tesis son prácticamente los mismos que se observan en el protocolo, solo que adicionalmente se va a incluir en la tesis una portada, una sección de resultados y discusión, una de conclusiones y un apéndice. La portada es la presentación inicial de la tesis y esta debe contener los siguientes elementos: la institución donde se realizó la investigación, el título del trabajo, el nombre del autor, el nombre del director o los directores de tesis y los asesores, así como la fecha y el lugar de realización. Después de la portada, generalmente se presenta una primera hoja con una dedicatoria y luego otra hoja con los agradecimientos a los apoyos económicos y técnicos brindados a la persona que realizó la tesis. El índice debe contener los nombres de los temas y subtemas y también suelen presentarse los índices de tablas y de figuras con las páginas donde están estas contenidas. El resumen ya sabemos que es la presentación condensada del trabajo, pero aquí ya con resultados que se obtuvieron durante la investigación. Este resumen debe permitirle al lector que se lleve una idea exacta del contenido. La introducción debe proporcionar suficiente información para que se puedan comprender y evaluar los resultados del trabajo sin necesidad de consultar publicaciones anteriores del tema. Las secciones siguientes tendrán básicamente las mismas características ya mencionadas para el protocolo de investigación, solo que, por ejemplo, la revisión de la literatura debe de ser más amplia en la tesis que en el protocolo. Los resultados son presentados de muy diversas maneras, por ejemplo, tablas con un título descriptivo de lo que se presenta, gráficas que describen el comportamiento de todas las variables incluidas en el trabajo, cuadros con los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas y figuras emitidas por el análisis mismo, entre otros. Esta sección de resultados también va a contener una discusión. En ese caso, se van a discutir si se alcanzaron los objetivos propuestos y si se demostraron las hipótesis planteadas. Además, los resultados se van a contrastar con resultados que ya existen en la literatura. Las conclusiones en el informe final, en este caso en la tesis, son prácticamente un resumen sintético de los puntos más importantes y significativos para los autores. En general, las conclusiones van de acuerdo con el número de objetivos que se plantearon en la investigación, aunque esto no significa que si se obtiene otra información importante durante el estudio, pues no se va a presentar. La bibliografía ya sabemos que constituye la fuente primaria del investigador para la realización del proyecto. Esta sección es de las últimas partes del informe de investigación y va a agrupar todas las fuentes consultadas para la realización de la investigación y la redacción del informe. En el apéndice, que también se conoce como anexos, se van a incluir temas particulares con el objetivo de no distraer la continuidad de la tesis. Aquí se incluyen diagramas, tablas o instrucciones detalladas de los métodos utilizados, entre otras cuestiones. El otro tipo de informe final de una investigación es la publicación de los resultados del trabajo en una revista científica. Estos artículos científicos pueden publicarse en inglés o en español. Los trabajos de mayor calidad a nivel mundial se publican en revistas científicas en inglés. Los elementos que debe contener un artículo científico son un título específico que sea conciso, relevante e informativo. Por debajo de ese título se encuentran todos los autores implicados o involucrados en el trabajo, ya que detrás de la publicación de un solo artículo científico hay mucho trabajo, por lo que se ven involucrados varios autores.
Luego se encuentra el abstract o resumen, que contiene una descripción muy breve de los antecedentes, de los métodos utilizados, de los resultados y de las conclusiones del trabajo de investigación. Es importante señalar que de acuerdo al formato de la revista donde se publica el artículo, estas partes que contiene el resumen pueden estar o no así divididas. La persona que lee el artículo deberá ser capaz de identificar estas secciones cuando no se encuentren divididas. Aquí tenemos el ejemplo de un artículo de investigación que fue publicado en una revista diferente a la revista en la que se publicó el artículo de la diapositiva anterior. Aunque los artículos sean publicados en revistas diferentes, básicamente todos ellos van a presentar los mismos elementos. Ya habíamos hablado de que tienen un título. Posteriormente están los autores que realizaron el trabajo. Hay una sección de resumen o abstract del trabajo. Hay una sección de introducción. Posteriormente viene una sección donde se van a describir los materiales y métodos que se utilizaron para hacer esa investigación. Luego se van a presentar los resultados. Y aquí podemos ver la figura 1 de los resultados de este trabajo. Hay una tabla que también es resultado. Aquí hay más. Después de los resultados viene una sección donde se discuten esos resultados que se obtuvieron y se comparan con los trabajos que ya existen previamente en la literatura. Después de la discusión va a venir una sección en la que se agradece a las personas que estuvieron de alguna manera involucradas en el trabajo, y finalmente viene la sección de referencias bibliográficas. Yo les había comentado que de acuerdo al formato de la revista que publica el artículo, por ejemplo, en el de la diapositiva anterior, en el resumen o abstract, estaban como divididas algunas secciones como los antecedentes, la metodología, los resultados y las conclusiones. Ahí estaban bien delimitadas. Ustedes pueden observar que el formato de la revista donde se publicó este artículo no es igual al del artículo anterior. Ustedes o la persona que vaya a leer este artículo debe de ser capaz de identificar esas secciones aquí en el resumen. Por ejemplo, de los antecedentes, aquí hablan los autores, que ellos hicieron unos estudios iniciales o preliminares donde encontraron ciertos datos que los llevaron a continuar con el estudio y publicar este artículo. Aquí dicen que utilizaron secuenciación para obtener los resultados del trabajo. Luego hablan ya en sí de todo lo que ellos obtuvieron y finalmente ellos llegan a la conclusión de que el trabajo les permitió encontrar mutaciones en el RNA no codificante de este gen en cáncer colorectal, y que esas mutaciones están localizadas en el extremo 3' y que tienen importancia biológica. Hay otros datos que me gustaría mencionarles que tiene el artículo. Por ejemplo, en la parte superior de la primera página se observa el nombre de la revista en la que fue publicado este artículo. También se observa el volumen, las páginas del artículo y el año en el que fue publicado. En algunos artículos por debajo de los autores va a estar descrita la institución a la que pertenece cada uno de los autores. En este caso, todos y cada uno de ellos pertenecen a la misma institución. Habrá casos en los que los autores que participan en la realización de este trabajo pertenezcan a diferentes instituciones y así se hará saber en esta sección. Aquí pueden observar la fecha en la que el artículo fue recibido y la fecha en la que fue aceptado para su publicación. Hay un DOI. DOI significa identificador de objeto digital y se abrevia DOI por sus siglas en inglés.
El DOI es un código alfanumérico que identifica de forma única, en este caso, un artículo de investigación científica. Todos los artículos digitales tienen este DOI que los identifica. También hay palabras claves que les pueden ayudar a localizar artículos que estén relacionados con este. En el caso de los autores del trabajo o del artículo de investigación, es importante que les mencione que el primer autor que se encuentra en esa lista de autores es aquel que realizó el trabajo experimental, y el último de los autores va a ser el jefe del equipo de investigación que lideró este trabajo. En algunas ocasiones, como es este caso precisamente, si ustedes observan, los 3 primeros autores tienen un asterisco. Acá abajo está descrito qué quiere decir ese asterisco. Y quiere decir que los autores contribuyeron de igual manera. Entonces, en este caso tenemos un artículo en el cual los 3 primeros autores hicieron o realizaron el trabajo experimental. Y ya por último, en cuestiones de artículos, recordemos que el último autor de la lista es el jefe de la investigación o el líder del trabajo de investigación. Es el corresponding author, se dice. ¿Por qué? Porque todos sus datos de correspondencia se encuentran en el artículo. Si alguien, por ejemplo, quiere saber más acerca del trabajo, quiere profundizar sobre ese trabajo, si quiere hacer alguna colaboración, etcétera, cualquier cosa de ese tipo, se pone en contacto con el corresponding author y aquí vienen todos sus datos. No necesariamente van a venir en esta posición, pueden venir acá arriba. Igual estos datos de adscripción o de la institución de los autores no necesariamente vienen en esta posición, puede venir abajo, o también el año, el nombre de la revista, o sea, todos esos datos que les mencioné al final ya dependen del formato de la revista que esté publicando el artículo. No confundan estos datos que les mencioné al final como elementos que forman parte de un artículo de investigación. Los elementos son el título, los autores, el resumen, la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y las referencias bibliográficas. Todo lo demás que les mencioné son datos adicionales y no deben confundirlos. Un artículo de investigación original es el que les acabo de describir. Y un artículo de revisión es aquella publicación de una investigación bibliográfica que compara los métodos, los resultados y las conclusiones de trabajos originales de un mismo tema. Y todo ello va a ser presentado de una manera lógica e integrada. Entonces, un artículo de revisión o review va a sintetizar la información contenida en diferentes artículos originales del mismo tema, va a documentar las coincidencias y las discrepancias entre ellos, proporcionando una conclusión de la investigación y haciendo recomendaciones para nuevas investigaciones en torno a ese tema. Aquí podemos observar un artículo de revisión. En esta imagen se muestra, por ejemplo, la editorial, el nombre de la revista, el volumen, el número de páginas, el DOI, el título de la revisión, los autores, la institución a la que pertenecen los diferentes autores. Se muestra un pequeño resumen y ya después se muestra el cuerpo de la revisión. Esta revisión no va a tener esa sección de materiales y métodos, de resultados, de discusión, que sí contienen los artículos de investigación originales.
Ahora vamos con las revistas científicas. Una revista científica es el principal instrumento de divulgación y de transferencia de información científica. Estas revistas se publican de una manera periódica y en ellas se intenta reunir el progreso que hay en cuestión de ciencia. Hay revistas científicas arbitradas e indizadas. Las revistas indizadas son aquellas que poseen una calidad elevada y que se han enlistado en alguna base de datos de consulta mundial. Esto va a traer consigo que la revista tenga una presencia muy importante en el medio académico de su especialidad a nivel mundial. Una revista arbitrada, por su parte, sí va a tener un comité editorial, al igual que la revista indizada. Va a tener un proceso de revisión por al menos 2 académicos externos al comité editorial que se caracterizan por su honestidad, porque son reconocidos nacional o internacionalmente y porque tienen credibilidad. A estos personajes se les conoce como árbitros y ellos son personas que han publicado artículos referentes al tema que están evaluando, por lo cual conocen bien los procesos de revisión. Una revista arbitrada no se encuentra enlistada o indizada en bases de datos. El factor de impacto de las revistas indizadas intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad científica. El factor de impacto es un instrumento que se utiliza para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de cada una de ellas dentro de un mismo campo científico. Por ejemplo, la revista Nature es una de las revistas más top en el ámbito científico. Su factor de impacto es de casi 43 puntos y esto indica la importancia que tiene esta revista en su campo de especialización.